Buenas tardes. Sí, ya hace hambre. Todos tenemos cara de hambre, menos Gerardo. Con permiso de la presidencia y de quienes todavía quedan en las redes sociales y en el público, acudo a esta tribuna para referirme sobre un tema de gran trascendencia democrática e institucional en nuestro país. Me refiero a la resolución que hace unos momentos emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde con 9 votos a favor y 2 en contra, invalida en definitiva el llamado Plan B electoral y el intento del Ejecutivo Federal y sus aliados en el Congreso de la Unión de avasallar a las demás representaciones políticas. Si bien en una democracia las mayorías son las que en gran medida dirigen el camino que ha de seguir el gobierno y las políticas que emanan de él, nunca estarán legitimadas para ir en contra del orden constitucional, ni por capricho, ni por instrucción del gobernante. Ya lo manifestaron los ministros de la Suprema Corte. Violentar el proceso legislativo y el principio de democracia deliberativa es una deslealtad a la Constitución. Transgredir el sistema bicameral de aprobación de leyes constituye un potencial invalidante. No se puede vulnerar la voluntad del pueblo expresada en la Constitución, y los legisladores deben conocer íntegramente y con oportunidad lo que aprueban. Es su deber para con los ciudadanos. Por eso, la forma en que las mexicanas y los mexicanos decidimos regirnos desde 1917 es a través de una república representativa, democrática, laica y federal, en donde la soberanía del pueblo se ejerce a través de los 3 poderes de la Unión, no de un supremo líder o sus seguidores. Así, la defensa de nuestro orden constitucional, hoy más que nunca, encuentra sentido en esa división de poderes, pues viva y vigente, merced de sus sucesivas reformas, nuestra Carta Magna ha ido evolucionando a la par de los tiempos, pero sin perder su esencia y principios. Por eso, protegerla ante las ansias autoritarias de quienes ostentan el poder, más que una consigna política, es un llamado patriótico máxime, si lo que se pretende desmantelar son las instituciones nacidas por exigencia del pueblo, como son los organismos constitucionales autónomos. Así lo hemos manifestado millones de mexicanos en todo el país, en defensa del Instituto Nacional Electoral, porque estos organismos se legitiman por su trascendencia y se blindan con el texto constitucional para que su actuar responda fundamentalmente a la nación y no a la conveniencia política o económica. Antes de nacer, nuestro texto fundamental, a lo largo de la vida de este país, ya se habían gestado como expectativas de nuestra nación elementos como la división de poderes, la democracia y el federalismo. Ya desde los sentimientos de la nación, Morelos pugnaba por la división del supremo poder de la Unión. Juárez, por su parte, restableció el sistema republicano y Carranza recuperó el orden constitucional promulgando, en voz del constituyente de 1917, la máxima ordenanza que actualmente nos rige. Sin dudar, todos estos principios hoy se encuentran en peligro ante las arremetidas de aquel que se ostenta como la encarnación del Estado y que vocifera día con día que quien está en contra de sus caprichos está en contra de México, olvidando que el único designio que nos hemos dado los mexicanos es la Constitución, aquella que juró proteger y guardar patrióticamente. No obstante, con un nivel de esclarecimiento casi profético, el constituyente de Querétaro otorgó a nuestra gran ordenanza pesos y contrapesos en el ejercicio del poder para impedir que quienes tengan el mando trastoquen sus postulados, pues como bien lo expresó el historiador británico Lord Acton, el poder tiende a corromper
y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hoy es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que mantiene el equilibrio en la balanza del supremo poder de la Unión, pues como centinela del texto fundamental, más que nunca tiene un lugar protagónico y patriótico, al margen de las embestidas de un poder ejecutivo que intenta doblegar hoja por hoja nuestra más importante construcción como sociedad, pues en complicidad con sus afines intenta desmantelar los organismos constitucionales autónomos, debilitar el orden democrático y, por si fuera poco, desacreditar al único poder de la Unión, cuya consigna principal es resguardar la voluntad constitucional del pueblo mexicano. Por eso, hoy quiero pronunciarme en defensa de la Suprema Corte, de su autonomía y de ese tercio de soberanía que todos hemos depositado en ella, para que con valor cumpla con su deber como hasta ahora y siga siendo uno de los pilares de nuestro sistema, que a pesar de la infiltración de algunos elementos con dudosa ética académica y profesional, sigue siendo el protector de nuestra Constitución. Por ello, como representantes de los guanajuatenses, nos corresponde apuntalar al Poder Judicial de la Federación, porque frente al ariete del régimen existimos millones de mexicanas y mexicanos que no vamos a permitir que se siga violentando nuestro máximo ordenamiento y sus principios. Somos muchos, somos más los que sí apostamos por la democracia, la fortaleza de las instituciones y un México unido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un enemigo del pueblo, es la columna que hoy resguarda su soberanía y su forma de vida. Por eso, desde este Congreso, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI refrendamos nuestro apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pugnamos porque siga haciendo honor a aquella frase del siervo de la Nación que permanece inmortal en cada uno de los recintos del Poder Judicial de la Federación: que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado.